Bienvenidos a Tech Talks by Skiller Academy. En esta mañana de viernes tenemos con nosotros a Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora. Bienvenido, Santiago. Bien hallado. Tenemos a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de Alliance y socio de Skiller Academy. Y a mi derecha tenemos a Juan Hernández Luique, consejero delegado del grupo Luique, Renato del Vino, fundador de Nord3 o Norte. Buenos días. Y a José Manuel López Montoya, director comercial de MSI. Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a hablar de movilidad, del observatorio que ha creado la Asociación de Marketing de España, pero sobre todo de movilidad, de marketing y de todo lo que tiene que ver con este mundillo. Renato, para situarnos un poco, cuéntanos qué es el Observatorio de Movilidad de AMKT y cómo se ha realizado. Buenos días a todos. Sí, el Observatorio de Movilidad de la AMKT, como asociación de marketing, lleva unos años preocupada, evidentemente, por la evolución de todo lo que era sector llamado de automoción en su momento, que entre todos ya hemos convenido en que es mejor llamarlo de movilidad, y lo que quería era ser sensible a estas modificaciones que está habiendo en el mundo, sobre todo desde el punto de vista de la voz del consumidor, qué es lo que opinan los consumidores, que es verdaderamente lo que desde el punto de vista marketingiano tiene mucho sentido y mucha relación. Entonces decidimos crear un comité que es el origen, es el germen de estos observatorios, en el que uníamos a distintos perfiles de personas con responsabilidad dentro de lo que es el mundo de la automoción, tanto organizaciones públicas como pueden ser ministerios, Ministerio de Transporte y Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gente del Ayuntamiento de Madrid, gente de la comunidad y de empresas que están vinculadas tanto en la fabricación y distribución de coches como en asociaciones de rentacares, para tener un perfil global en el que pudiésemos contar con la opinión de mucha gente y crear esta especie de think tank de debate, espacio de debate profesional, donde pudiésemos encontrar casos de éxito y buscar también oportunidades y soluciones de cara al futuro. Y ahí es donde nació el observatorio. Es decir, bueno, pues bien, estas cosas, estos casos de éxito, encontremos cómo contárselos a la gente y compartirlos con la gente en general. Bueno, os voy a pedir brevedad porque somos muchos, sois muchos hoy. Vamos a hablar de la parte de el coche en sí, la movilidad en sí. ¿Cambiaremos automoción por movilidad? ¿Pasaremos de comprar a nivel particular los vehículos a utilizar las soluciones de car sharing o servicios de movilidad? Juan, ¿cuál es tu punto de vista? Evidentemente ya estamos pasando a ese momento, sobre todo en grandes ciudades españolas como Madrid, pero también se está extendiendo a otros puntos. Y hay una transición en la que estamos viviendo en este momento que obligará, porque la norma no nos permite que sea de otra manera, a que nos acostumbremos a ese uso del sharing para movernos en las ciudades, sobre todo en el centro de las ciudades. La normativa que nos están imponiendo desde hace unos años no nos permitirá el poder acceder a algunos puntos y no nos queda más remedio que acostumbrarnos. Ahora, no sé si será generalizado tan rápido, pero... Santiago, ¿y desde el punto de vista de una aseguradora en este caso? Bueno, sin duda, coincido con Juan, hay un cambio ya de tendencia, de movilidad. Estamos viendo cómo la gente está dejando el coche particular, que hasta hace poco pues era como el bien más deseado cuando uno cumple los 18 años, y esto está cambiando. Los nuevos permisos de circulación han bajado en un 51% en los últimos años. Las matriculaciones de los coches nuevos, pues todos sabemos que también están bajando, y todo esto está haciendo que la gente se vaya a otro tipo de movilidad, no solo los vehículos de movilidad personal, sino el sharing, como decía Juan, cosas que hasta hace relativamente poco pues eran inconcebibles, ¿no? Y desde el punto de vista asegurador pues tenemos que estar muy pendientes para ver qué podemos hacer ahí e ir acompañando al cliente y a los usuarios en esas nuevas necesidades de movilidad personal. José Manuel, ¿cómo lo veis vosotros y cómo veis el parque móvil actual? Porque evidentemente también todo esto le afecta y está cambiando. Sí, bueno, el parque ahora mismo realmente es el que contamina, sobre todo los coches más antiguos, los coches más, vamos a ponernos en 15 años, ¿no? En 15 años hacia arriba, y sobre todo que también genera un problema social porque tenemos vehículos que pues son menos seguros, no tienen las tecnologías de ahora
y por lo tanto están circulando por nuestras calles. Entonces, creemos, hombre, desde MSI que cualquier alternativa de movilidad, cualquier esta diversidad que tenemos ahora de opciones de poder suscribirnos, de poder hacer sharing, incluso yo creo que en una misma persona van a convivir varias posibilidades de movilidad. Va a poder tener vehículo propio a la vez que contratar otros dispositivos. Pues yo creo que es importante sobre todo para ir generando un parque más joven que verdaderamente es el que realmente contamina, ¿no? Y sobre todo que pues, genera inseguridad tanto en las calles como en las vías interurbanas, ¿no? ¿Y qué previsiones creéis que hay de matriculación de vehículos? Porque hablamos mucho de car sharing, que al final las empresas de servicios también tienen que matricular vehículos para que los podamos utilizar, independientemente de que sea en propiedad o no, porque los datos dicen que se están matriculando menos coches, lo comentaba Santiago también, y además la tendencia parece que continúa así. La verdad que, bueno, ahora mismo se está matriculando menos, pero la verdad que también por diferentes crisis que estamos viviendo, que es muy sistemática, que es la famosa crisis de los microchips, donde no hay stock de vehículos, que está afectando como al nuevo como al usado, y está afectando a todas las líneas de mercado, también motocicletas, vehículo industrial. Lo único es verdad, si ya hacemos un poco el análisis por canales de compra, pues lógicamente las empresas del renting se están defendiendo bastante bien. La verdad que incluso en la época de pandemia se defendieron bien, pero también porque hay un trasvase del particular que tenía el vehículo en posesión, pues está haciendo ya un método de suscripción a través de las empresas de renting y por lo tanto es verdad que se matricula por este canal. De hecho ya del total renting es un 25%, incluso ya llegando al 30% el renting particular. En cuanto a los rentacares este año también van a sufrir mucho por el tema de que como no hay un stock de vehículos, pues la propia marca intenta buscar los canales más rentables y Rentacar no es precisamente el más rentable, pero por eso no van a matricular tanto y van a tener una falta de vehículos. Y ya en cuanto a los combustibles, sí que es verdad que el híbrido enchufable está matriculando cada vez más. El híbrido normal está también cada vez matriculando más, el eléctrico está subiendo, pero no están cogiendo ese testigo que a lo mejor, pues quizás a las autoridades les gustaría sobre lo que es gasolina y diésel. Es verdad que está creciendo, pero no cogiendo pues esa cuota de mercado. El gas también está cayendo por los problemas también de la guerra de Rusia y Ucrania. Y no ocurre, o sea, no es solo en España, ni en el Euro 5, ni Alemania ni Francia tampoco están cogiendo ese testigo, o sea que todavía le falta recorrido, ¿no? Has mencionado el tema ecológico, por decirlo de alguna manera, de sostenibilidad. ¿Creéis que realmente la movilidad y sostenibilidad pueden ir de la mano? ¿Hay razones para que realmente en un futuro, digamos, próximo, todo el parque móvil o los sistemas de movilidad, los servicios de movilidad sean sostenibles? Porque hay una polémica tremenda con el tema de las baterías, con los combustibles incluidos, biocombustibles, etcétera, etcétera. Juan, ¿qué opinas al respecto? Creo que la movilidad y la sostenibilidad están absolutamente ligadas. No tienes por qué no ser sostenible. Ya lo eran los coches sostenibles desde hace muchos años. Ya los diésel no contaminaban, ni olían, ni eran tan ruidosos ni molestos desde hace tiempo. Y estos avances que se está haciendo y estos cambios en la adquisición y la diversidad de vehículos, pues por supuesto que no tiene que estar peleado. La sostenibilidad, yo creo que hoy en día ya es mucho más fácil de aplicar en todos los sentidos con los vehículos y con los combustibles y los motores térmicos que tenemos ahora mismo. Renato. Bueno, yo coincido con Juan porque además después de tantos años trabajando en el sector de automoción, evidentemente he vivido todas las fases euro, desde la 0 de prueba hasta la 6 que está ahora en marcha, pasando por todas, y todo eran avances concordados por la Comunidad Europea para mejorar el tema de emisiones en su momento, pues de CO2, luego de partículas y controlarlo, con unas inversiones tremendas que no siempre se han podido repercutir evidentemente en el precio final. Creo que
por fin la conciencia. O sea, hace muchos años se hablaba de que la gente era igual de verde que verde era su bolsillo. Es decir, que en realidad lo que importaba era el dinero más que todo lo demás y era el principal motivo de compra de los vehículos siempre ha sido el precio. Ahora mismo creo que la conciencia nos lleva a todos a pensar que desde luego vamos hacia un mundo sostenible o no habrá mundo, con lo cual no creo que este tipo de divergencias se mantengan al tiempo. Será sostenible sí o sí. Ahora, como bien decía Juan, de sostenibilidad pues es una evolución continua, es una evolución permanente. ¿Llegaremos a tener un parque 100% eléctrico? Yo tengo mis dudas porque creo que lo que hay que ir es hacia una neutralidad tecnológica. O sea, creo que tiene que dar igual que sea realmente eléctrico, de hidrógeno o cualquier otra cosa, siempre y cuando respete las normas que nos estamos imponiendo dentro de los procesos progresivos de descarbonización. Ahora, economía de escala. Ahora mismo la gente no se puede permitir comprar un coche de estas características en muchos casos. Y como bien decía el compañero, es que los que contaminan son los antiguos. Pero es que hay mucha gente que no tiene un coche antiguo porque quiere, sino porque no puede comprarse uno nuevo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora hablaremos de esa parte y del momento de los coches eléctricos o no. Desde vuestro punto de vista, Juan Antonio. Yo creo que los datos dicen que las ciudades ocupan el 4% del planeta, el 80% viven en las ciudades, o sea, necesitamos una solución. O sea, la idea del vehículo particular tiene que cambiar. O sea, yo tengo una moto y un coche eléctrico y para mi día a día me muevo en moto, no por un tema de que el otro... es que necesitamos desplazarnos de una forma un poco más racional y yo creo que la movilidad multimodal que hemos empezado a comentar es la solución para estar en estas ciudades que se van a convertir en megaciudades. Santiago, esto en vuestro caso además se une a los cambios de normativa, las necesidades de más seguridad. ¿Cómo afrontáis desde una aseguradora todo esto? Bueno, nosotros en primer lugar pensamos que efectivamente movilidad y sostenibilidad no es que tengan que ir, es que deben de ir de facto de la mano, ¿no? No solo por todo lo que se ha comentado, hay una mayor concienciación ecológica por parte de todo el mundo, y no solo de las nuevas generaciones o generaciones más jóvenes, sino de toda la población en general, ¿no? Hemos visto también cómo distintas crisis están afectando a esa mayor concienciación de cambiar los hábitos, ¿no? La crisis del COVID pues, ha hecho que mucha gente sea expulsada del transporte público, pues, precisamente por ciertos temores a contagios, ¿no? En el pasado hemos visto el alza del precio del combustible que está haciendo que vehículos eléctricos pues, cobren mayor impulso, y hemos visto también cómo los centros históricos de las grandes ciudades se están cerrando, ¿no? Todo esto con leyes de cambio climático nacionales e internacionales. Hay una iniciativa de la Unión Europea que está en favor de descarbonizar la economía, y todo eso va a llegar, y eso es el futuro, pero ya es el presente más inmediato, ¿no? Desde el punto de vista asegurador, en línea directa, lo que estamos haciendo es aclimatarnos y ir acompañando todos estos cambios. Pues desde muchos puntos de vista hemos lanzado hace poco, renovado una póliza que lanzamos en el año 2016, que es la llamamos póliza Respira, que es un seguro de tarifa plana para particulares de coche eléctrico y ahora híbridos enchufables, el primer año por 299 €. Todo riesgo incluido, para que no haya excusas o que ese freno del precio del coche, que es un freno importante, el coche eléctrico, el híbrido enchufable, porque son más caros que los de combustión, pues desde el punto de vista asegurador, en la medida en que podamos desde línea directa pues poder contribuir, ¿no? Y desde otros ámbitos, por ejemplo, la nueva movilidad personal, hemos lanzado productos como seguros a demanda, nuestro producto Safe & Go, que lo que pretende es que por 2 céntimos de euro la persona que coge un patinete o que coge una bicicleta eléctrica o que coge cualquier vehículo de movilidad personal pueda estar asegurado en esta nueva modalidad de seguros on-off, ¿no? Es decir, yo cojo y solo pago por el trayecto, de manera que prácticamente pues, no hay excusas pues, para estar asegurados y cubrirte ante un posible accidente que causes tú. Hemos hablado de movilidad particular o utilizando servicios de movilidad, públicos, de empresas que lo ofrecen al público en general. Volviendo al tema de sostenibilidad y coche eléctrico, ¿ha llegado el momento del coche eléctrico? Porque por coste de adquisición parece que ahora mismo
se ha quedado prácticamente para las élites, no solamente por el coste de adquisición, que de media es un 100% más caro que un vehículo de gasolina normal, sino también por luego el mantenimiento, porque nadie te habla de cuándo tienes que cambiar las baterías y otra serie de procedimientos que quizá sean, digamos, costes ocultos, vamos a decir. Hacemos una pequeña ronda para que nos contéis cómo lo veis, Juan. Hombre, te diría que el 100% es un poco alto. Hay oferta de coches ya que no es el 100%, pero sí es un 30% lo que tienes de sobreprecio sobre un motor térmico. El coche eléctrico es una maravilla. O sea, yo recuerdo hace tiempo, cubriendo una vuelta ciclista en moto, hace muchos años, escribí un reportaje bajando el puerto de Navacerrada que era a 90 y en silencio. Porque ir detrás de una bici en silencio, esa sensación es la que tienes en un coche eléctrico. Eso es una maravilla. Es impresionante el poder desplazarte sin hacer ruido, sin molestar. Yo es que diría que ahora mismo ir detrás de un vehículo de gasoil con más de 20 años o 15 años que está oliendo, es que nos molesta. Igual que nos hemos acostumbrado a que no se fume en cualquier sitio y antes se fumaba en los aviones, ahora nos molesta en cualquier sitio la gasolina o un coche que tiene una mala combustión. Es necesario la llegada del coche eléctrico, pero repito lo que decía antes, hay unas soluciones. Todavía el coche eléctrico que estamos hablando antes no es la solución definitiva, será el coche de hidrógeno, que ya empieza a haber una oferta interesante, pero empieza a haber un movimiento en vehículos de segunda mano. Todavía con un sobreprecio en los coches eléctricos, pero empieza a haber un movimiento porque ya llevamos 5 o 6 años con algunos coches y ya empieza a verse, evidentemente lo que dices tú, la batería pierde características o pierde potencia o capacidad, como nos ocurre en los móviles, que lo vas viendo como pierde, en el coche eléctrico también ocurre, pero para los 40-50 kilómetros que se suele hacer el 90% de la gente en su uso diario, estos coches están cubriendo de sobra. Renato. Yo considero también que el coche eléctrico es una maravilla, pero igual que es una maravilla cualquier vehículo o cualquier dispositivo que te permita garantizar lo que es un derecho constitucional, que es el derecho a moverse todos de una manera parecida. Entonces creo que ahora sería bueno una mayor democratización, evidentemente, de estos sistemas de movilidad, con lo cual todos los que están surgiendo de movilidad personal, pues creo que se van a incrementar rápidamente porque permiten a la gente moverse y desplazarse de manera rápida, más allá de que sea eléctrico o no eléctrico. Y vuelvo a lo de antes, al tema de neutralidad tecnológica, creo que sí que tenemos que ser coherentes y conscientes de que el desarrollo tiene que ser progresivo, porque pedir en algunos casos una electrificación acelerada cuando no hay suficientes puntos de recarga en algunos aspectos o cuando resulta que en algunos países se está empezando a volver a fabricar energía eléctrica con carbón, creo que es un sinsentido como todos creo que entenderemos. Lo que sí sería muy bueno es que hubiese una ley única de movilidad, pues por lo menos a nivel español, ya no la quiero pedir a nivel europeo porque me parece excesivo, pero por lo menos a nivel español, y que no cada municipio pueda disponer lo que considere más oportuno, porque provocará precisamente esas diferencias y esas divergencias en la forma de moverse de la gente en su día a día, y por lo tanto serán dificultades en lugar de oportunidades. José Manuel. Pues lo que acaba de decir Renato, importantísimo. Hay tal burocracia hoy en día para poner los cargadores eléctricos, o sea, pues las empresas que se dedican a poner estos cargadores, que son eléctricas, pues yo les he escuchado que entre 12 y 18 meses, el otro día he escuchado a una persona que podía llegar hasta los 20, 30 meses, o sea, es decir, hay una burocracia tal entre la legislación de gobierno, una comunidad autónoma y un ayuntamiento, que cada uno tiene sus legislaciones particulares, que esto está impidiendo que no haya cargadores, y estamos hablando que el 80% de los vehículos duermen en la calle. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces yo creo que esas burocracias sí que se tienen que allanar, y lógicamente si de alguna manera desde la Comunidad Europea con el New Green Deal tienen una simpatía por el vehículo eléctrico, nuestros legisladores también, estas son cosas que sí que tienen que cambiar. Al igual que cuando hacen un plan MOVES, pues no pueden repartir un dinero a cada comunidad autónoma y a esperar a que se gaste, ¿no? Pues tiene que ser un dinero para todos, y habrá comunidades autónomas que gasten más y otras que gasten menos, y que no haya un sobrante ahí que sea muy importante para renovar ese parque y hacer un parque más ecológico.
Juan Antonio. Bueno, yo en la familia, después de 20.000 kilómetros con eléctrico, o sea, resuelve el 90 y mucho % de nuestro día a día. Lo que a lo mejor no resuelve es si tienes que hacer una súper gran distancia. Coincido que el tema de puntos eléctricos hay mucho que hacer, aunque en el día a día, cargando por la noche, resuelves todo. Hay una pequeña filosofía de que todavía se puede recargar gratis, o sea, que vas a muchos centros comerciales y que la recarga es gratis, que yo creo que eso irá cambiando, pero sin duda yo creo que para resolver nuestro 99% de los casos de movilidad, el vehículo eléctrico está listo. Sí, no, de acuerdo con todos. Yo creo que la electrificación del coche es imparable y probablemente sea la motorización del futuro. De hecho, los coches enchufables, tanto los híbridos como los eléctricos puros, pues ya suponen aproximadamente un 10% de las nuevas matriculaciones. Es decir, que es verdad que siguen siendo más caros, hay un freno importante que es el precio, pero también es verdad lo que decía Juan, que ya no son tan caros como hace unos años, ¿no? En ese sentido, nosotros en el estudio que hemos hecho en la Fundación Línea Directa, preguntando a la población general cómo ve el coche eléctrico y qué intención de compra tendría, todo el mundo lo ve mayoritariamente favorable al coche eléctrico, pero la gran barrera ahora mismo es el precio, que lo ven todavía muy inalcanzable y eso es lo que hay que intentar bajar, ¿no? Y luego, por otro lado, están todos los procedimientos pues, de ayudas. Se han mencionado el plan MOVES 3, pues la gente tiene dificultades para entenderlo bien, cómo acceder a esas ayudas, cómo luego le puede impactar fiscalmente. Los puntos de recarga son otro punto que a la gente le preocupa. Cuando te compras el coche eléctrico, si vas a poder instalarlo en casa, con cuánto tiempo, qué coste va a tener, ahora con el tema de la luz, etcétera. Bueno, todo esto sale en el estudio y es una realidad, ¿no?, que habrá que ir trabajando entre todos pues, para que esto tenga más penetración. Yo, evidentemente, creo que, y por deformación profesional, creo que falta información al respecto de estos últimos datos que dabas, no solamente por los temas de costes y las ayudas. Lo de las ayudas yo creo que es fundamental, o desde las administraciones públicas se ayuda al ciudadano a adquirir ese vehículo eléctrico, o se irá viendo muchas dificultades para que la gran mayoría de la población adquiera un coche de estas características, independientemente de los puntos de recarga, como comentabais, y de conocer más cuáles son todos los costes, independientemente de que la electricidad siga subiendo o esporádicamente pueda bajar. Cambiando un poquito de tema, porque hablamos mucho del coche eléctrico, del coche de 4 ruedas, y nos olvidamos a veces de los vehículos de 2 ruedas. Juan, que yo creo que aquí también tienen su papel importante. De hecho, hemos visto operadores de lo que es movilidad en las ciudades que se han volcado en las motos eléctricas y, bueno, pues sobre todo la gente joven y ya no tan joven sí que está haciendo uso de ellas. ¿Qué futuro ves al vehículo de 2 ruedas dentro de esta movilidad más sostenible? Hombre, sin duda tiene un futuro prometedor las 2 ruedas, porque creo que es el principio de la movilidad o la base de la movilidad. Si todo el mundo aprendiese un poquito más desde las 2 ruedas, como lo teníamos desde un inicio hace más de 20 años, que se penalizó al ciclomotor, eso impidió el que se aprendiese más fácil o de una forma más eficaz la conducción del coche. Yo creo que las 2 ruedas son necesarias. Nos encontramos ahora mismo que las 2 ruedas no solamente es la moto, sino que tenemos la bici, que antes no la teníamos disponible en las ciudades y es una locura. Yo en Autofácil hice un reportaje que era cómo ser ciclista urbano y sobrevivir en el intento, porque realmente hace 10 años moverte en la ciudad con una bici era complicado. Con la moto estábamos muy acostumbrados. Ahora la oferta es distinta. Tenemos patinetes, tenemos bicis eléctricas y bicis a pulmón. Tenemos muchas motos, una oferta enorme, y tenemos las motos particulares de todo el mundo. Yo creo que falta mayor formación y mayor información para que no ocurra lo que el otro día Santiago nos contaba en su estudio, ese posible incremento de la accidentabilidad en el entorno urbano,
porque la gente no conoce cómo moverse con estos vehículos. La moto es necesaria. España es un país idóneo para la moto. No, igual que en Noruega la venta de coches eléctricos es fantástica. Evidentemente no hay tantas motos. España está entre los 3 primeros países en venta de motos porque podemos usar la moto mucho. Y eso es una ventaja que tenemos que saber aprovechar. Hay ciudades como Madrid que ha potenciado el uso de la moto. También es cierto que Madrid iba muy por detrás en su capacidad de venta de motos frente a una ciudad eminentemente motorista como es Barcelona. Y en Barcelona se están encontrando ahora con muchos frenos porque realmente es un problema cuando hay muchísimas motos. Pero permitir a la moto acceder al centro de la ciudad. Yo he aparcado aquí al lado y he llegado, 2 minutos tarde. Santiago ha tenido un problema enorme para poder llegar con el coche. Con la moto te da una facilidad de movimiento impresionante que se olvida en muchas ocasiones el potenciar y el favorecer ese uso. ¿Creéis que tiene que haber, en relación con lo que comentabas, Juan, porque es importante esas facilidades que se pueden dar a la movilidad con vehículos de 2 ruedas en lugar de 4, pero no tiene que cambiar un poco también la normativa y no solamente en cuanto a que den acceso al centro de las ciudades y que sea también de alguna manera consensuado a nivel nacional, un poco lo que comentabais antes, porque si no es una locura si uno se desplaza de un sitio a otro, sino también en cuanto a seguridad, ¿no? ¿Cómo nos movemos todos los tipos de vehículos que puedes encontrar en una calle de una ciudad o en una carretera? Evidentemente la seguridad en la moto es muy importante porque son más vulnerables que los otros vehículos. Están señalizados como marcados como los vulnerables en la ciudad, los peatones, los ciclistas y los motoristas. La seguridad ahora mismo en la moto se va incrementando. Dentro de poco ya será obligatorio el uso, como lo es en los coches, de los sistemas de alarma de accidente. Ya hay algunos desarrollos españoles que están funcionando en ese sentido, que ayudará a mejorar y seguramente a bajar la siniestralidad o permitir que las aseguradoras nos den unos mejores precios para las motos que estén bajo ese paraguas de seguridad. La normativa, evidentemente, tendrá que adaptarse porque el uso de las carreteras, dentro de poco, la combinación de los vehículos autónomos y las motos va a ser un problema en determinados puntos. Ya se está estudiando, desde Anesdor nos decían que en la Unión Europea se está estudiando en la ACEM para ver cómo conviven esos vehículos. Vamos a vivir un momento de muchos cambios, pero lo que tenemos que hacer es evitar lo que decía antes Santiago, la caída de sacarse el carné de conducir. Creo que debemos trabajar, informar y hablar de las ventajas que tiene la movilidad, los vehículos, para incluso generar muchas profesiones, porque la movilidad sigue siendo un centro de profesión, y España, que es el segundo país productor de Europa en vehículos y un primer país productor de motos eléctricas, también creo que es importante que tengamos esa protección para que no tengamos una caída mucho mayor en los próximos años. Importante porque, como decía, somos un gran centro de producción y es importante para miles de familias que viven de esto, ¿no? Como se suele decir, del sector de la automoción en general. En minuto y medio nos queda, Renato, últimas conclusiones de lo que no se ha hablado aquí, quizá, del Observatorio de Movilidad 2022. Bueno, el otro día creo que salieron informaciones muy interesantes, tanto desde el punto de vista de control de siniestralidad y sobre todo las modificaciones que hay que hacer, que al hilo también lo que decía Juan, creo que una cosa muy importante la que hay que recalcar es el tema de las infraestructuras. Es decir, nuestras ciudades están diseñadas para el tráfico de hace años. Esto tiene que evolucionar progresivamente porque si no la siniestralidad y la normativa, que normalmente viene a veces un poco tarde porque viene después de lo que son los desarrollos innovadores, pues hay que hacerlo. Pues algunos mitos que estábamos intentando derribar y que vimos en un panel que hicimos junto con Apinio es, por ejemplo, el tema de la gente normalmente en el norte de Europa
suele ser más proclive a estos cambios y estas modificaciones. No, eso es un mito. Los señores españoles tienen la misma intención o más en porcentaje que los señores del resto de Europa en ver que el cambio llega, el cambio llegará rápido y será el eléctrico uno de los vehículos de este cambio a medio y corto plazo. Y luego también que el precio sigue siendo uno de los problemas, pero realmente te preocupa mucho más ahora, también coyunturalmente por la guerra de Ucrania y todo lo que está sucediendo, el tema del precio del combustible, y que al final los jóvenes ya no son solo jóvenes ecologistas los que quieren el cambio, sino que esta conciencia ecológica por fin está llegando a toda la sociedad y todo el mundo tiene esta conciencia mucho más marcada que antes. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este programa de Tech Talks by Skiller Academy. Despido ya a Juan, Renato, José Manuel, Juan Antonio y Santiago, y a todos ustedes les espero el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy.